Bueno, es una satisfacción culminar nuestro programa de hoy con la economista Mónica Muñoz Nájar, que es miembro de la Red de Estudios del Desarrollo Redes y cuya voz escuchamos todas las mañanas a las 6:40 en la rotativa del aire, versión mañana de RPP. Mónica, mucho gusto de que estés acá en Las Cosas Como Son. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Fernando. Hemos tenido la noticia hoy simbólica de que el dólar volvió a pasar por encima de la barra de 4 soles por dólar, barra que no se había superado desde diciembre, año pasado, es decir, hace 10 meses. ¿Qué ha sucedido? ¿Cuál es la causa de esto? ¿Y qué podemos concluir de este hecho? Sí, ahí el precio del dólar lo mueve básicamente 3 factores. Lo primero que siempre tenemos que considerar es que el Perú es una economía dentro de todo, a pesar de sus fortalezas, es una economía pequeña en el contexto mundial. Somos un país considerado emergente. Y el tema que tienen los países emergentes, las monedas de los países emergentes, suelen ser muy susceptibles a los cambios de las grandes economías. Y justamente ha habido desarrollos, digamos, fuertes en la economía de China, en la economía de Estados Unidos y en la economía europea también. En particular, últimamente lo que ha salido esta semana ha sido los últimos datos acerca del crecimiento en China, que no han sido tan buenos, así es, especialmente la más baja tasa de décadas, y además tiene la característica de que hay un shock negativo en el mercado inmobiliario de China, que ya se esperaba que fuera negativo, pero ha sido más negativo de lo que se esperaba. Entonces, siempre que hay algún resultado más negativo de lo que se espera, hay esa respuesta de los inversionistas. A la vez, la semana pasada tuvimos también que en Estados Unidos, el dato de la inflación en Estados Unidos, que igual que nosotros, ellos tienen problema de precios, era más alta que la nuestra. Exactamente. Es más alta que la nuestra y fue más alta de lo que esperaban los analistas. Entonces, digamos, dos datos que se salieron de lo que se esperaba para peor. Entonces, obviamente, eso impacta a nivel mundial cuando los agentes, digamos, internacionales tienen miedo, que es lo que tienen ahora, siempre se refugian en activos de mayor valor, en activos que se ven más seguros. Y esos suelen ser el dólar, ¿no? Entonces, cuando sube la tasa de interés de Estados Unidos, también eso incentiva que la gente se vaya más por dólares. Entonces, todo hace que al final las monedas fuertes, como el dólar sobre todo, suban y las monedas de países pequeños como el Perú bajen. Entonces, ha sido una mala combinación de cosas y eso hay que agregarle un dato no menor, que es el precio del cobre, ¿no? El precio, normalmente tenemos que mirar varias variables, ¿no? Pero precio de cobre y tasa de interés de referencia de Estados Unidos son dos variables que mueven mucho el dólar en el Perú. Entonces, el cobre también está en un nivel bajo, no es que esté bajando más, está en un nivel bajo y la tasa de interés de referencia ha subido. Bajo relativamente, en realidad, mayor. Es mayor que históricamente, pero tuvimos un tope, así ¿no? Es, ¿no? Que fue más de $400 por libra y ahora estamos en 340 dólares por libra, ¿no? Pero se prevé que pueda subir porque la demanda, sobre todo para construcción de autos eléctricos, se va a mantener. Así es, la perspectiva es que se mantengan las demandas por cobre. O sea, lo que dicen los economistas decimos los fundamentos son fuertes, ¿no? Los fundamentos del cobre son fuertes porque la demanda va a seguir creciendo por este tema de la migración a economía verde, ¿no? Y la creación de baterías y autos eléctricos, eso va a hacer que vaya aumentando. Pero en ese momento, esta caída de China y esta, digamos, menor crecimiento que puede haber en Estados Unidos y Europa hace que caiga esa demanda por ahora. De acuerdo. ¿Qué es lo que más daño está haciendo a la economía peruana? Yo diría que la inflación es lo que está afectando más a la gente más pobre, que de nuevo eso no es algo que sea por causas necesariamente internas, son causas externas, pero se exacerban. Y también está bajando. Y también hay previsiones optimistas relativamente. Correcto. ¿No? La inflación llegó a su tope, probablemente se espera que su tope haya sido en el mes de junio, ya ha venido descendiendo, no a la velocidad que se espera, de hecho justamente el resultado de octubre fue una caída, pero casi no se mantuvo constante en Lima Metropolitana. Entonces eso lo que nos dice que en los próximos meses probablemente vaya a seguir cayendo la inflación, es decir, los precios se van a empezar a regularizar, no necesariamente todos van a bajar, pero sí van a dejar de subir tanto. Pero a la larga eso se va a ir regresando al 2%, 3% que ya estábamos acostumbrados, pero esa bajada no va a ser
tan suave como se esperaba, sino va a ser un aterrizaje un poco forzoso. No van a haber algunos meses en los cuales no va a bajar tanto, otros meses en que sí va a bajar. Entonces, nos esperan meses todavía difíciles. Y eso impacta justamente a las personas más pobres, impacta a las personas que más usan, su proporción de ingresos usan en alimentos y en transporte, que son las personas más pobres. Más del 70% de su presupuesto se va solamente en esas dos cosas, entre alimentos y transportarse por la ciudad. Y eso es justamente lo que más ha subido. Y eso sigue impactando al final a la población. Además de eso, no olvidemos que acaba de haber un reajuste en la calificación crediticia de la agencia calificadora Fitch, en el cual no nos ha bajado el grado, ¿no? Pero sí nos ha puesto la perspectiva que esperan que es lo que pase en los próximos meses, de estable a negativa. Es decir, esperan que la situación no es económica, y la razón es política. La incertidumbre en la que estamos viviendo. Así es, lo que espera es que en los próximos 2 meses, lo que señala Fitch en su mismo informe, no se vaya a corregir la incertidumbre política que se vive y que pueda impactar de forma muy negativa a la economía del país eventualmente. Los constantes cambios ministeriales, lo nombra explícitamente, nombra todo este tema de las investigaciones de corrupción que tiene el Ejecutivo y el círculo muy cercano al presidente, y también, digamos, nombra esta falta posible que puede haber de capacidad para ejecutar políticas públicas, ¿no? Entonces, nos está pasando factura ahí en la confianza que se puede tener, el buen trabajo que pueden hacer instituciones como el MEF o el Banco Central, nos está pasando factura esa otra parte, digamos, que no se está gestionando bien del Ejecutivo. ¿Qué cosa debemos aprender de un dato optimista, que es el aumento de nuestras agroexportaciones, pese a todas estas circunstancias macroeconómicas, institucionales y políticas adversas? Sí, ahí ha habido, bueno, efectivamente buenas noticias en la parte de agroexportación. Creo que hay amplio potencial, no solamente en el sector de agroexportación. Waldo Mendoza lo identificó bien el año pasado. Sectores como acuicultura y forestal son sectores que tienen mucho potencial en la economía peruana. Ahí lo que se necesita es aprender de la experiencia de la agroexportación, que fue que hubo mejoras laborales, mejoras en el sistema tributario, mejoras en la regulación, y se juntó una serie, digamos, de reformas positivas por parte del gobierno de la mano del sector privado, ¿no? Que creo que eso es algo en lo cual el Estado ha venido fallando bastante en los últimos años. A veces trata de desarrollar reformas económicas, pero por su cuenta, en el sector privado, ¿no? Y la agroexportación y el buen desarrollo de la agroexportación nos muestra de que se tiene que hacer de forma conjunta, se tiene que conversar con las empresas y sacar juntos, digamos, los proyectos que se tengan que desarrollar para poder desarrollar la actividad económica. Es cierto que la agroexportación es casi un sector privilegiado en relación a otros, como la minería, en la que no se ve una gran disposición de inversionistas extranjeros a venir a nuestro país. En la minería sí hay, digamos, en el último Perumín hubo una serie de empresas mineras que manifestaron su buena disposición para venir, ¿no?, a invertir en el país. Hay carteras de millones de dólares que se pueden ejecutar en minería. Y en el caso de agroexportación es un tema que pasa efectivamente por el emprendedurismo nacional, ¿no? Pero también ha habido sin duda inversión que ha ayudado a que eso salga adelante, ¿no? Entonces yo creo que ahí se necesita financiamiento, se necesita dar facilidades para la tecnología, se necesita hablar de regímenes que impulsen esas actividades. En el caso, por ejemplo, de acuicultura y forestal se necesita mucha infraestructura con la cual todavía no se cuenta, ¿no? Entonces ahí es importante que el Estado también se ponga las pilas. La idea es ponerse a trabajar y que no solo sea el MEF con sus mesas ejecutivas, sino tienen que ser los sectores, tiene que ser agricultura, tiene que ser producción, y hay diferentes problemas que tiene cada una de las actividades en cada región que se tienen que atender. De acuerdo. Mónica Muñoz Nájar, economista del Grupo de Estudios del Desarrollo, de la Red de Estudios del Desarrollo, muchas gracias por su presencia y por sus afirmaciones rigurosas y en algunos aspectos optimistas. Sí, siempre optimista. Muchas gracias. Es el momento de darle la palabra a mis compañeros.